Uruguay ayer se hizo bueno, una conmemoración, una evaluación de los 10 años del Consenso de Montevideo, que en su momento agrupó a Estados y sociedad civil en una nueva agenda de derechos. Y a 10 años siempre es momento de evaluar, y eso fue lo que se hizo ayer en Montevideo. Y para hablar de este tema estamos recibiendo a Fernando Felgueira, quien es jefe de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Bienvenido, gracias Fernando por estar. Un gusto, Vilas. ¿Cuál es esta primera lectura o primera evaluación de estos 10 años de este consenso que aborda una agenda de inclusión y desigualdad? Así lo llamaban, que en su momento bueno, lo miraban como una cuestión de avanzada en esa mirada de derechos, ¿no? Sin duda, sin duda. Agenda. 2013, de alguna manera, marca, y si se quiere, el Consenso de Montevideo cristaliza un conjunto de avances que se venían dando en la región, muy importantes, que tenían que ver con aspectos de salud sexual y reproductiva, que tenían que ver con aspectos de desigualdad más en general, y eso se plasma en el Consenso de Montevideo como heredero de lo que es la gran conferencia de población del Cairo en 1994. En 1994 la conferencia del Cairo hace el gran giro paradigmático. No vamos a fijar metas de fecundidad, no vamos a decir cuántos hijos las mujeres tienen que tener. Esto es un derecho. El principio de los derechos sexuales y reproductivos es clave allí, y Consenso de Montevideo en América Latina y el Caribe marca posiblemente la nueva agenda más de avanzada que toma los temas de salud sexual y reproductiva, pero también pasa por otros temas de población y desarrollo. Migración, los temas de desigualdad étnico-racial, los grandes temas de la desigualdad territorial en América Latina, discapacidad, población LGBTQ, el tema emergente del envejecimiento y cómo vamos a plantarnos desde una perspectiva de derechos frente al envejecimiento. 10 años después, podemos decir que hay avances, sin duda, y el Consenso de Montevideo contribuyó y mucho a esos avances. Muchas veces se lo percibe como una entelequia, una cosa que firman los países, pero esos documentos después operan en los pasillos de los legisladores, operan en los espacios donde la sociedad civil sale a hacer demandas y a plantear accountability, responsabilidad del Estado. Y si uno mira, por ejemplo, en el caso de Uruguay, es verdad que veníamos ya con una impronta muy importante en términos de reformas. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, recordemos la ley de matrimonio igualitario, etc. Pero del 2013 en adelante va a haber otro conjunto de acciones que se van a desarrollar, inspiradas en muchos casos en las recomendaciones del consenso. Lo que tiene que ver con la creación de las primeras institucionalidades para el combate al racismo y la desigualdad étnico-racial en Uruguay, el avance muy importante que se produce en la estrategia frente al embarazo adolescente no intencional, en donde Uruguay es pionero y logra por primera vez un descenso marcado de la fecundidad adolescente. Recordemos que Uruguay tenía, bueno, toda América Latina, ¿no?, fecundidades ya relativamente bajas, pero en la adolescencia fecundidades de África subsahariana. Bueno, Uruguay logra bajarlo de 60 por mil a 20 por mil en un periodo relativamente corto a través de una política muy inspirada en alguna de las recomendaciones del consenso. Claro, ahora también ha habido avances normativos en legislación, pero también ahí se veía en el informe que ustedes presentaban cierto estancamiento, o por lo menos, a ver, pienso en las brechas étnico-raciales, de pobreza, ¿no? Si bien hay quizás una mejora en los indicadores generales, no se ha cortado la brecha. No. Eso por decir uno. La violencia de género, tampoco. Hay una ley que todo el mundo dice que es buena, pero tampoco, digo, falta mucho. ¿Cómo se evalúan esos principales desafíos que tenemos y por dónde iríamos? Sin duda. A ver, si la mirada es América Latina, de hecho el panorama incluso es menos alentador que lo que yo conté con respecto a los temas de salud sexual y reproductiva, fecundidad adolescente y mortalidad materna, por ejemplo. Ya hace tiempo que estamos en una meseta y hay serias dificultades para avanzar, y además estamos enfrentando una contraola de tinte muy conservador con respecto a los temas de derechos sexuales y reproductivos, con respecto a los temas de diversidad, eso que se llama despectivamente la ideología de género, que es particularmente preocupante. En Uruguay no tiene
digamos, la amplitud que en otros países, pero está presente también. En el caso de Uruguay, lo que tú señalás es muy cierto. Ha habido legislación, ha habido programas, el Estado no ha estado ausente en materia de, por ejemplo, combate a la discriminación y a la desigualdad étnico-racial. No ha estado ausente. Y tampoco lo ha estado en términos de violencia de género. Sin embargo, la evidencia lo que nos muestra es, en el caso de violencia de género, en materia de femicidio es una meseta con mucha dificultad de modificarla, digamos, y en casos de denuncias por violencia un incremento. Que antes podríamos argumentar que el incremento en las denuncias por violencia era algo positivo, porque era la visibilización, que antes no existía. Pero esa etapa ya pasó. Ahora posiblemente el incremento de las denuncias lo que nos están mostrando es un incremento de las situaciones y de la percepción de violencia por parte de las mujeres u otras formas intrafamiliares de violencia. Y en el caso de la población afrodescendiente, en Uruguay enfrentamos claramente una situación de discriminación y de desigualdad estructural que no hemos podido modificar. No quiere decir que en promedio no hayan mejorado los indicadores de pobreza de toda la población y también los de la población afrodescendiente, ¿no? Pero como bien señalabas tú, la razón que duplica aproximadamente la pobreza afrodescendiente a la pobreza blanca o no afrodescendiente en Uruguay se mantiene punta a punta del periodo, si tomamos desde el 2010 hasta el 2023, prácticamente incambiada, y Uruguay presenta, por ejemplo, uno de los gaps, de las brechas más marcadas en el diferencial de egreso de secundaria entre población afrodescendiente y no afrodescendiente. Datos que realmente interpelan cuando ya es un problema para toda la población adolescente, ¿no? Sin duda, el tema de la educación, del egreso de secundaria, claro. ¿no? ¿De qué manera, qué papel tienen los estados? ¿Cómo se comprometen los estados para cumplir algunos de estos, digamos, de estas aspiraciones a ejecutar, digamos, ¿no? a cumplir estos derechos a la población? Hay una cierta, no sé si obligación, pero digo, un compromiso real, están... Es un compromiso asumido a nivel de los estados. El grado en el cual después los estados honran o no honran esos compromisos varía, efectivamente. No hay ninguna acción vinculante que uno pueda establecer como si fuera un Estado-nación sobre otro actor, ¿verdad? Claro. No es que el consenso pueda decirle a un Estado-nación, si usted no hace esto, va a tener esta sanción. ¿Y qué respuesta dio el Estado en el caso de Uruguay en lo que fue algunos de estos planteos que estamos recién hablando, o retrocesos, o no avances, no sé cómo decirles? Recientemente tengo entendido, por ejemplo, frente a lo que es el Comité de Erradicación de la Discriminación Racial, en Naciones Unidas, Uruguay hace poco presentó su informe y sus argumentos. No lo he escuchado aún. Naciones Unidas también realiza un informe frente a ello y en nuestro caso está bastante claro que identificamos algunos aspectos particularmente problemáticos y que el consenso de Montevideo señalaba ya como problemáticos. Uno de ellos es el tema de situaciones estructurales diferenciales que implican también acceso a la justicia diferencial y que implican que hoy tenemos un solo estudio del 2012, si no me equivoco, del 2012, es decir, previo al consenso de Montevideo, que mostraba 27% de la población carcelaria con autoidentificación étnico-racial afro, cuando hablamos de 8%, 9% como porcentaje de la población, es decir, una enorme sobrerepresentación en la población carcelaria de la población afrodescendiente. Y también de personas jóvenes. Sí, jóvenes afrodescendientes. El problema que identificábamos en el nivel educativo de secundaria, pero también estudios que muestran formas de micro y macro discriminaciones contra niñas y niños afro en el ámbito escolar. De allí el Estado tomó y ha desarrollado acciones con respecto a centros libres de discriminación. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha trabajado con la Administración Nacional de la Educación Pública en ese aspecto. Pero nuevamente, son acciones y luego hay que ver y evaluar resultados. Y después, dos grandes temas. El tema de la invisibilidad estadística, es decir, el que en algunos registros administrativos no figure la identificación étnico-racial, caso de educación, por ejemplo.
el caso de cárceles, por ejemplo, por lo cual no se pueden hacer estudios seguidos, ¿no? Claro. Entonces el tema de invisibilidad estadística, por suerte en el censo y en la encuesta de hogares nosotros sí, eso lo tenemos cubierto, y el tema de los mecanismos de acción afirmativa. Esto es, los mecanismos de cuotas o de preferencia para la población afro en materia de empleo, sea privado con algunos subsidios o sea público con una cuota de 8% en el caso de Uruguay. Que en realidad está legislada por lo menos a nivel de los públicos, pero no se cumple. No se cumple. Y allí es donde, bueno, tenemos que entender el porqué. Hay dos estudios, uno que se realizó sobre el tema de invisibilidad estadística, también del Fondo de Población de Naciones Unidas, en conjunto con el MIDES, y otro sobre el tema de cuotas. Hay algunos elementos que sugieren por qué el mecanismo de cuotas no se está cumpliendo. Uno de ellos es un conocimiento relativamente superficial, pero existente, tanto de la parte beneficiaria como de la parte empleadora, aunque un 20% que no. Por otra parte, criterios que definen elegibilidad a partir de un cierto nivel educativo, y eso implica que justamente por la fuerte discriminación en materia educativa que sufre la población afrodescendiente no siempre se llega a ese nivel. Por el otro lado, repensar si debiéramos ir a un modelo en donde cada entidad del Estado administra, cumple y ve sus normas, o si desde la Oficina Nacional del Servicio Civil no se debería generar un sistema general que luego distribuye a múltiples ámbitos. Claro. Lo que es claro es que no es que el Estado no legisló, pero la eficiencia y eficacia y suficiencia de estas medidas o de diferentes medidas en los 4 aspectos que mencioné, población carcelaria, educación, invisibilidad estadística, cuotas y acción afirmativa, no están siendo suficientes. Recordemos, además, una cosa, Pilar. En Uruguay estamos muy preocupados por el tema de la baja fecundidad, ¿no? Bueno, si hay una parte del Uruguay que tiene un componente de reproducción biológica todavía un poco más marcado en niveles más altos, es la población afrodescendiente. Si uno mira la pirámide de estructura de edades, está menos angostada en la base de las nuevas cohortes. El tema es si estamos cuidando a esas nuevas cohortes o no. El tema es si estamos entendiendo que el problema no es un problema de cantidad, no es de que las mujeres tengan que ponerse a parir más hijos, es que tenemos que cuidar a los que estamos teniendo. Y allí el tema de la discriminación en la mujer joven afrodescendiente constituye un elemento crítico que luego obviamente implica vulnerabilidad también de sus hijas y sus hijos. Bien, yo te quiero volver a lo que habías planteado antes como en una cuestión más general, sobre esta contraofensiva que hay con respecto a algunos temas de esta nueva agenda de derechos que, bueno, que se consolidó en el 2000, a principios del 2010, a nivel del Consenso de Montevideo y de todos los países, pero ¿es necesaria una nueva agenda de derechos o por dónde irían o por dónde reforzar esta agenda que no se ha cumplido del todo? Sí. ¿O se implicarían nuevos derechos? ¿Una nueva agenda? Sí. Yo creo que el Consenso de Montevideo, en sus postulados fundamentales, esto es, en el horizonte de derechos que marca, sigue constituyendo una buena hoja de ruta, ¿sí? Lo que sí creo es que los mecanismos, la economía política, los actores que deben hacer carne el consenso y que deben poder justamente plantarse frente a las fuerzas reaccionarias que se enfrentan a ello, requieren un repienso muy importante. Por un lado, desde los organismos multilaterales tenemos que plantearnos, bueno, ¿por qué el Consenso de Montevideo, que en el 2013 ayuda a empujar a muchos países, 2014, 2015, 2016, va perdiendo fuerza, entra en una suerte de CTI, en donde se habla poco de él, no se lo conoce tanto, etcétera? ¿Qué sucedió allí en términos tanto comunicacionales como de acción política concreta, de incidencia? Acordate que nosotros como agencias multilaterales, digamos, sea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población, UNICEF, estamos marcados por un mandato y por un conjunto de convenios internacionales. Claro. Ahora, bueno, ¿cómo insistimos en alguna de las líneas concretas? El segundo elemento, sociedad civil. La sociedad civil es el custodio último del consenso, porque además fue quien la gestó. Del consenso y de todas las políticas del Estado. Y de buena parte de las políticas del Estado.
desde nuevamente los organismos multilaterales y desde otras acciones de colectivos, tenemos que pensar cómo fortalecer estos mecanismos de la sociedad civil a nivel regional, a nivel global y a nivel nacional. Esos dos elementos me parece que son claves. Y luego un diálogo que debería estarse plasmando, y es bueno estar aquí hoy y esperemos estar en otras instancias, con los partidos políticos. Bueno, el Estado se comprometió a esto. Usted como partido político en la próxima campaña electoral en Argentina, en las PASO, en Uruguay, en la próxima del 2024, de estos elementos que plantea la agenda del consenso. Bueno, ¿Con cuáles ustedes va a estar de acuerdo y qué va a hacer para impulsar, para corregir, para mejorar? Fernando, con ese tema te vamos a estar invitando porque en breve ya se está empezando a hacer, a alargar la campaña electoral y estos temas tendrán que estar, me imagino, siendo parte de la campaña. Gracias por estos minutos y bueno, por todo el trabajo realizado. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes, por supuesto.